Saludos cordiales, espero que estén muy bien, señores estudiantes, público en general. Hoy les traigo un tema importante para nuestra educación en lengua y literatura, lo que es el texto académico. Recuerden ustedes, ya vimos en alguna vez, existe un sinnúmero de tipos de textos. Podemos hablar el investigativo, el analítico, texto descriptivo, y en este caso es el texto académico. Vamos a ver entonces de qué se trata y qué desarrolla. Textos académicos podemos conceptualizar como un texto de unidad discursiva, es decir, para dar discursos, ¿no?, que busca abordar o profundizar alguna temática, en particular de manera muy sustancial. Eso quiere decir, estos textos son investigados a profundidad para desarrollar no solamente en clases, sino como proyección de información. El ámbito de uso de un texto académico son los lugares donde se difunde y se adquiere conocimiento formal. Ustedes en un periódico muy raras veces podrán ver un texto académico, pero en una revista, las revistas científicas y otros como los libros, usted va a encontrar normalmente. El momento donde se confecciona un texto es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, generalmente en las aulas. Podemos hablar de básica media, básica superior, bachillerato o universidad. A partir de una investigación que para lograr la difusión o el intercambio y la discusión del conocimiento es necesario tener un texto. El propósito de producir todo texto académico es comunicar o difundir el conocimiento producido luego de haber investigado. Generalmente suele sacarse una conclusión de desarrollo, entonces por allí habla el texto académico. Ahora, ¿qué intención puede tener un texto académico? Bien, luego de la investigación, todo investigador se requiere dar a conocer los resultados, obviamente, de esa investigación, siendo de plantas, de animales, siendo del hombre, siendo de una ciencia social, ¿no es cierto? Y queremos desarrollar en el ser humano el conocimiento en sí. Entre escritores expertos, por ejemplo, si hablamos de literatura, y personales que tampoco conocen mucho, es enseñar y dar nuevos conocimientos al receptor. Puede ser una fábula, una novela, un cuento, un ensayo. Entonces, a través de ello hacemos conocimiento mediante la literatura. Características. Los textos académicos pueden tener básicamente 4 características, en algunos casos más. ¿Qué es la pertinencia? Es el resultado oportuno y adecuado a la situación en la que se produce. Pertenece a. Preciso. Obvio, tiene que ser claro, conciso, expresa lo esencial, no tanto contenido que son solo bagazos. Pragmático, sigue un programa o un orden. Pragmático de la programación, ¿no es cierto? Sigue un orden adecuado. Y también perspicaz, analiza con agudeza y profundidad un tema, porque no desarrolla un tema solamente en forma general, sino también en forma muy específica. Textos académicos también podemos entender aquel que se propone la comunicación de un saber científico disciplinar. Ya hemos puesto algunos ejemplos, para lo cual emplea los modos discursivos de la exposición, la explicación y la argumentación. En algunos conocimientos, por ejemplo en literatura, el autor de una obra generalmente lo hace la presentación a través de forma oral, porque habrá muchas preguntas. Asimismo, los avances científicos en medicina, en botánica, en biotecnia, en otros, realizan a través de una coordinación. Pero además, lo que lo caracteriza puntualmente es su uso y circulación en las instituciones educativas. Por supuesto, un nuevo conocimiento en cualquier parte, ya sea educación básica, bachillerato o universitario, inclusive en las maestrías y doctorados, se procesa allí primero esta información, siendo expositiva o de manera explicativa o argumentando el nuevo descubrimiento. Recomendaciones para editar un texto académico.
Tenemos varios procesos que nos ayudarán a procesar esta información. Verificar la adecuación de un acontecimiento, verificamos cómo se ha dado la investigación. Disposición espacial, siendo este un proceso en el lugar de los hechos. La tipografía. Cuando hablamos de tipografía, es la forma, la capacidad o el ente que desarrolla en sí. Imágenes y gráficos, por supuesto, porcentajes y hace la validación. El índice que es necesario, donde está el contenido, la carátula que va al inicio. Apego al formato, esto utilizando las normas APA 2020, séptima edición, y se procede a las normas para su publicación. Una vez diseñado todo este proceso, está listo para programar un nuevo aprendizaje, una nueva circulación. Si en la pregunta nos requerimos lo que acabamos de ver para analizar qué necesitamos, presentar la información de forma sistemática y categórica, definiendo el concepto de qué se trata para que no haya confusiones. Encontrar las causas y los efectos de un fenómeno. Si es un proceso investigativo fenomenal, es necesario indicar cuál fue el efecto y cuál fue la causa de tal desarrollo y cuál fue la consecuencia. Encontrar solución a cierta problemática. Toda investigación, no solo en medicina ni en botánica, en el mundo entero necesitamos investigar una situación para dar solución a esa problemática. No es solo por si acaso. Y para argumentar necesitamos presentar una tesis, es decir, un punto de vista, dar las razones correspondientes para persuadir al lector y encaminarlo hacia ese conocimiento. Comparar o contrastar. Es necesario enfocarnos en las similitudes y diferencias del concepto para relacionar, ¿no es cierto? Y que el conocimiento sea válido, objetivo. Discutir. Presenta su punto de vista sobre un tópico. La discusión necesariamente formal aparece con argumentos y contraargumentos. Por supuesto, son contrastables, validables para que este proceso sea real y objetivo. Explicar. Demostrar todo lo que sabes acerca de un tema o fenómeno que se ha desarrollado durante la investigación. Esto es muy necesario. ¿Dónde encontramos fuentes de información? Dice que la información se contrasta en tres procesos primarios. Contiene información nueva y original, es decir, cuando hay un invento, una invención, un desarrollo del fenómeno. Puede ser en libros, revistas, periódicos, informes de investigación, entre otros, pero investigados por esa persona, no con antecedentes del tema. Secundarios. Contiene información organizada producto de una revisión y análisis de las fuentes primarias, quiere decir, de lo que ya existe en los libros, revistas, en la internet. Eso yo desarrollo para confirmar. Puede ser enciclopedias, antologías, libros o artículos que interpretan otros trabajos de otras personas que investigaron ya. También una fuente de información terciaria son una selección y recopilación de fuentes primarias y secundarias. Es decir, luego de haber pasado los dos procesos anteriores, esta es una fuente terciaria. Pueden ser bibliografías, catálogos de bibliotecas, directorios, lista de lecturas, internet, entre otras. Vamos a poner un ejemplo de investigación, ¿no es cierto?, de un texto ya académico. Se aclara el significado de los términos. Por ejemplo, cuando hablamos de la neurona, no todas las personas tienen ese conocimiento. Explicaremos de una manera muy detallada. Ante todo, las neuronas son células. Las células son las unidades funcionales de los seres vivos y podemos ir explicando cada cosa. Luego desarrollamos un ejemplo de vida cotidiana para que sepamos cómo se desarrolla y decimos, si la idea es el cerebro hasta el dedo, ¿no es cierto? Y todo esto, o este proceso, o este camino, está recorrido por las neuronas. Entonces, las neuronas como unidades funcionales del sistema nervioso se diferencian de otras células en que son capaces de generar
señales eléctricas particulares. Y tenemos aquí, se apela al lector para que procese información o llevar a que piense. ¿A qué se parece una neurona? Difícil saberlo, pero decimos que son formas estrelladas, alargadas, rechonzas o péteas. Una neurona tipo es más o menos de la forma como describimos. Podemos poner otro ejemplo de texto académico, el valor de la televisión en la sociedad. Investigamos que la televisión es un sistema que permite recibir sonidos de imágenes en movimiento y es posible gracias a las ondas, ¿no es cierto? Y decimos que es fundamental que la televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar. Nadie piensa si veo o no veo, será productivo o negativo. En primer lugar, te permite estar informado en todo momento a través de los informativos. Te permite aprender sobre temas que desconocías o medio de entretenimiento que son las películas. Pero vemos programas que podemos soler o indicar con rojo, programas con los de cotilleo. Hay gente que se pasa muchas horas frente al televisor y eso es ya una adicción y será malo. Los miembros de una familia hablan muy poco cuando están reunidos en el salón solo por ver televisión. Decimos que también, en mi caso debo deciros que suelo ver la televisión casi todos los días, pero normalmente es para ver algún informativo. En resumen, creemos que no es favorable y es importante en la vida del ser humano, ¿no? Probablemente los beneficios que se obtengan serán muchos menores que los llamados los convenientes. Para recordarles frente a estos ejemplos que también los textos académicos hay de dos tipos. Esto significa abstracto o abstract, llamado también en español resumen, tiene la función de sintetizar otro texto. Estos son los que sintetizan un artículo, son aquellos que representan, es decir, el que está desarrollando una investigación. Los que se utilizan para la presentación a eventos académicos presentativos, es decir, donde exhorta ya el proceso de investigación. Responde al modelo de introducción, obviamente objetivos o propósitos, metodología, resultados y conclusión. Esto es en sí el desarrollo de un tema académico. Debe descubrir componentes de estudio y una extensión debe ser de 200 a 600 palabras como reza los argumentos. Ahora, ¿qué tipo de texto eres? Si te gusta el ensayo, el cuento, el teatro, la poesía, la novela, texto académico, estos serán quienes determinen en tu vida la educación. Y los textos del ámbito académico se caracterizan por ser un propositivo, demuestran conocimiento, ponen énfasis en el tema propuesto, tiene un contenido proveniente de otros textos, es un lenguaje objetivo y el destinatario puede ser un profesor, los alumnos o las personas que conocen. Espero que les haya servido, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión.